Vamos a dedicarle un tiempo a algo más interno, como os decía, un momento, una oportunidad. Por favor, ir sentando. Como os decía, le vamos a dedicar. Fue el tercero. Sí, sí. Vamos a dedicarle ahora un tiempo a intentar transmitir o comentaros por mi parte de la subdirección, por la parte de los tres servicios, el de ambiental, Servicio Alimentaria y nuestra Oficina de Coordinación de Ambiental y Alimentaria del SAS, Antonio, que no va a poder acompañarnos hoy presencialmente. Tiene un fuerte ataque de alergia, me ha dicho esta mañana, y no se atrevía a coger el coche hasta aquí, pero va a hacer su intervención por videoconferencia, con lo cual lo podremos comentar. Y la idea de este tiempo que le vamos a dedicar es compartir, como digo, con vosotros un poco las ideas por donde queremos ir o cuáles serían los próximos pasos que queremos ir dando, ¿no? Muchas veces ideas no nos faltan. Siempre decimos además que si alguno tiene una idea buena, que nos la traslade. Por eso decía antes lo importante de que todas nuestras unidades que estáis aquí representadas en las jornadas, tanto desde los inspectores, las inspectoras, los equipos de gestión de los distritos, laboratorios, tenemos compañeros y compañeras de laboratorios con nosotros, que forman parte obviamente de nuestra organización de protección. Tenemos gente de las delegaciones, tenemos gente también de servicios centrales, ¿no? De todo nuestro abanico de unidades, pues siempre decimos que es importante intentar. A veces sé que cuesta trabajo porque normalmente es el I más D más, como yo digo, es decir, algo más de lo que yo estoy haciendo, tengo que dedicarle tiempo a, pero que esas ideas o esas iniciativas puedan surgir, se puedan hacer, se puedan proyectar y luego se puedan compartir. Yo, la idea que tengo en este aspecto, que lo he hablado muchas veces con Antonio Hernández, es ir dándole más protagonismo a Alianet en el aspecto de que sea también una web de intercambio de información en toda la parte de protección de salud, por ejemplo, poder colgar todas estas iniciativas que tenga ya elaborada una unidad para que pueda ser vista, incluso puesta en marcha o con tranquilidad copiada por otra unidad a sabiendas ya de los resultados que se obtuvieron cuando se inició, ¿no? Creo que es importante, que tenemos mucho talento repartido, pero que hay que sacarlo fuera y hay que compartirlo, ¿no? Perdón, perdón. Vale, por mi parte, siempre me gusta empezar cuando ya lo viste en la otra jornada, decir para nosotros y para mí en concreto lo importante que es la protección de salud. Y la importancia de la protección de salud cuando sumas el trabajo de todos los que tenemos, los que estamos incluidos en la Organización de Protección de Salud en Andalucía, ¿no? Creo que es un elemento fundamental dentro de la salud pública. Además, es un elemento resolutivo. Tenemos un carácter bueno, que es que somos resolutivos en los problemas. Y estamos en la realidad. Yo digo, el hecho de poder contar con profesionales que puedan actuar en cada rincón de Andalucía, cada pueblo pequeñito. ¿No se escucha? Pues, antes me decía que hablaba muy fuerte. ¿Sí, oye? Bueno, la posibilidad de poder actuar en el terreno en tan poco tiempo, en cualquier rincón de Andalucía, es una ventaja. Yo creo que es una gran ventaja para la salud pública andaluza. Y nosotros ahí tenemos un valor importante que no debemos de perder, ¿no? Por eso ponía la foto de un patio de Córdoba, donde está lleno de macetas, lleno de flores, pero cada una es importante para que al final el resultado sea este que vemos en la foto. Eso es lo primero que quería trasladarlos, ¿no? Cada actuación que se haga, siempre lo decimos, los inspectores, las inspectoras nuestras, cuando hacen una actuación de control oficial, generalmente, yo siempre digo, hacen un dictamen. No son meros repasadores de normas o de reglamentos. Ellos tienen un checklist porque tienes que auditar contra algo, tienes que ver si como eso mínimo se cumple, pero tú al final tienes que dictaminar realmente si esa actividad, ese establecimiento tiene un riesgo para las personas, para los usuarios, para los consumidores, y qué nivel de riesgo tiene que tener para solucionarlo en un tiempo o incluso pararlo si el nivel de riesgo es
inminente o es inmediato o es muy importante. Como decía antes Paloma, tenemos que ir trabajando en ese futuro en el sentido de que nuestros programas identifiquen aquellos puntos donde claramente con una evaluación de riesgo, cuando tú detectes que eso no cumple, tú digas, esto ya sé, porque ya se ha evaluado que es un riesgo importante o inminente, ¿no? Algo tenemos que trabajar por ahí, es una de las líneas que tenemos que ir trabajando a futuro. Y otro punto importante que a veces es bueno, a veces no, que realmente muchas veces no somos una organización muy visible. Yo siempre lo digo, nos tendremos que inventar otra palabra o otro eslogan para la salud pública, porque cuando la gente habla de salud pública, la sanidad pública, normalmente no piensa en nosotros, ¿no? Y de alguna manera tenemos que cambiar eso y esto con enlazo con lo que decíamos del anterior grupo de ponencias, que era cómo hacernos, cómo comunicarnos con la población, ¿no? Tenemos que ahondar en el trabajo y eso nos toca también a las partes de las unidades, tanto de los gestores como las delegaciones y los servicios centrales, en mejorar nuestra comunicación. Tenemos que mejorar nuestra web, nuestros indicadores, nuestras recomendaciones, para que realmente la gente tenga un referente donde acudir. Habéis visto que en el tema alimentario, cuando hicieron la encuesta, decían que se fiaban de AESAN, ¿no? Bueno, tendríamos que intentar llegar a decir que cuando tengan un problema en Andalucía se fíen de nosotros, ¿no? Que realmente acudan a nuestras web, a nuestras páginas para ver esas recomendaciones, para ver ese tema. Y eso es algo que también tenemos que trabajar en el futuro. Por lo menos lo tenemos claro que es un sitio donde tenemos que llegar y habrá que ir poniendo los mimbres para llegar ahí. De todo esto siempre me gusta poner algunas cosillas, no muchas, pero estos son datos de que están en BADEA, en el Instituto Estadístico de Andalucía, son del año 23. Siempre digo que cuando hablamos de Andalucía hablamos de grandes cifras, ¿no? Es decir, se controlaron 753 zonas de abastecimiento, faltan algunas, pero se controlaron 6.600 instalaciones, ¿no? Es decir, alguien fue a hacer un dictamen a 6.600 instalaciones para ver si aquello podía seguir funcionando, cumplía los requisitos y aquello no era un riesgo para seguir en el esquema del abastecimiento de agua, ¿no? Aguas de baño, qué decir de las aguas de baño que tenemos que mejorar, ya lo hablará Pepe, pero que efectivamente tenemos 352 puntos, teníamos en el 23, creo que andará por ahí ahora también, y se tomaron 3.700, perdón, 3.176 muestras, eso son 3.176 actuaciones de un profesional nuestro que fue, tomó la muestra, se trasladó a los laboratorios también hubo uno o dos profesionales que lo trabajaron, se hizo un resultado, llegó el resultado, se gestionó ese resultado y a veces ha tenido que reaccionarse rápidamente para que realmente tengamos una información que nos pueda servir para dictaminar si debemos recomendar que la gente se siga bañando en esa playa o no, con lo importante que es todo el tema de las zonas de baño en Andalucía. Supongo que Pepe comentará también un poco con más detalle, no quiero meterme en la parte de los servicios legionela. Legionela, habéis visto, ya lo ha puesto Santiago, ¿verdad? Sabemos que Legionela ha ido aumentando la tasa, veníamos de una tasa relativamente baja, a veces menor de 1, y ahora estamos en una tasa, creo que recordar, 4 y pico, 5, me parece que andamos ya en Andalucía por 100.000, por muchos motivos, ¿no? Pero ahí está. También es verdad, yo siempre digo que, bueno, nos dimos una herramienta para trabajar con casos, para trabajar antes de, ¿no? No solo los controles programados que hacemos, sino también cómo reaccionamos ante una alerta. Y como siempre digo, el objetivo en este caso es evitar que haya grandes brotes. Es lo importante. El caso nos debe de servir para ver si realmente estamos ante una situación que en cuestión de 4, 5 o una semana empezamos a tener 10, 20, 30 casos de legionela. Estamos relativamente tranquilos en ese aspecto. En el último año ha habido casos muy interesantes en una localidad de Jaén. Yo creo que cuando terminen un poco la actuación igual les pedimos, que es otra cosa que también queremos ir trabajando, hacer como sesiones clínicas. Hay que dedicarle tiempo, pero habrá que hacerlo porque es importante que podamos en 2 horas ver lo que otros compañeros han estado haciendo en otro punto, cómo se han enfrentado a un tema y al final cuál fue la resolución, que es muy importante. Pero en general no hemos tenido grandes brotes de legionela, por suerte, ¿no? Y esto es muy importante porque el trabajo que se hace es para evitar eso, ¿no? Y bueno, para evitar que haya casos, ¿no? Pero lo más gordo es que no tengas un brote de 80, 90, 100, 120 personas con legionela, ¿no? Bueno, en piscinas, qué deciros, tenemos
casi 14.000 piscinas, por ahí creo que eran censadas. Nosotros hay muchas más en Andalucía privadas, pero tenemos esas censadas y se hacen 5.000 y pico de controles que, aunque parezca que no, el que una piscina funcione bien, pues va a afectar a cientos, si no miles de usuarios de esa piscina, ¿no? Con lo cual no es ninguna tontería el que vaya un inspector nuestro y valore si aquello está funcionando bien para proteger la salud de los bañistas, ¿no? Bueno, en la parte de alimentaria, sabéis, tenemos las inspecciones basadas en el riesgo, que lo que hacen al final es tener los elementos para dictaminar sobre el riesgo de un establecimiento. Se hicieron 51.000, se dice poco, hablando de Andalucía siempre es hablar de cifras grandes, ¿no? Esto para mí es muy importante. 1.859 auditorías sobre el sistema de autocontrol. Creo que es importante trabajar ahí. Sabéis que lo centramos en industria. Sobre 14, 15.000 vamos cerrando los estos. Tenemos que mejorar ahí, obviamente. Y muestras, pues, creo que eran más de 4.000 muestras en todo el año, ¿no? También hablaremos del tema de las muestras. Como dice Pepe, lo comentaremos después. Bueno, y muchas más cosas, ¿no? Nuestros compañeros de evaluación de impacto en salud, pues en el año 23, en el año 24 hicieron más, se hicieron 628 dictámenes que tienen mucha importancia en muchos casos. Trabajamos antes de que trabajamos sobre proyectos, sobre estrategias, y poco a poco vamos introduciendo ese concepto de que salud pública tiene algo que decir cuando se va a hacer algo que va a afectar a la comunidad o va a afectar a la población que esté en una localidad o en una entidad. Eso es creemos que es muy importante, ¿no? En materia de seguridad química, en el 23 se hicieron 3.000. Hacemos mucho comparado con otras comunidades y con otros países de la Unión Europea, pero creo que no deja de ser importante pensar cómo nos relacionamos con las sustancias químicas todos los andaluces, ¿no? Hablamos muchas veces de los alimentos, del aire, del agua que bebe, de los cosméticos, que es algo que en el futuro habrá que ver cómo se incardina, pero efectivamente también el uso de productos químicos que hacemos es fundamental que esté por lo menos relativamente controlado y que los usuarios tengan toda la información que tienen que tener para usarlos bien y no haya una comercialización de productos que no deberían de estar al alcance de estos usuarios y consumidores. Todo el tema de RoHSBA, tenemos 1.287 controles en el año 23, importante. Ahora, por ejemplo, con fiebre del Nilo, que digamos, los establecimientos, los servicios de plagas están, digamos, más en alza, ¿no? Que ahora puede haber una mayor demanda de ellos a efecto de los mosquitos y con el aceleramiento del cambio climático es lógico pensar que van a tener un papel importante. Pues es muy importante también tener unas reglas mínimas donde realmente podamos comprobar que la gente que está en ese servicio tiene la capacitación para hacer las cosas medianamente bien, los productos y todo lo que se utiliza es adecuado para evitar riesgos para la población y para la eficacia de sus controles, ¿no? Fiebre del Nilo, no voy a hablar mucho porque llevamos muchas semanas hablando de fiebre del Nilo, ¿no? Con fiebre del Nilo, este año, por ejemplo, sí hemos hecho lo que hablaban ellos del desayuno con los periodistas. Es verdad que cuando hicimos el desayuno hemos mejorado mucho la comunicación con los medios de prensa y su conocimiento, ¿no? Siempre habrá gente que quiera darle un matiz u otro matiz, pero bueno, en general sí hemos visto una buena recepción y luego las noticias que salen y si estás viendo cada semana, como mínimo sale una noticia, un comunicado sobre fiebre del Nilo, ¿no? Queremos ese contacto directo con la población y ir dándole información de lo que se está haciendo, de las recomendaciones, de por dónde vamos y cómo va a ir evolucionando este año, ¿no? Bueno, yo decía también que trabajamos en programas, pero trabajamos en alertas, ¿no? Hacer una reacción a algo que yo no puedo programar porque no sé cuándo va a pasar. En alerta alimentaria tenemos más de 400 al año, con lo cual ha habido uno o dos profesionales, vuelvo a decir lo mismo, han ido, han trabajado, han tomado muestras en muchos casos, se han mandado a laboratorios, se ha dictaminado. Es decir, que en Legionela, pues 300 y pico, creo que teníamos al año, por ahí andamos, ¿no? Y en cada caso tenemos la instrucción que se aplica, con lo cual ha habido una intervención, una reacción ante la alerta y en Listeria sabéis también que tenemos la instrucción de que en cada caso de Listeria que haya se haga una investigación que nos ha dado, aparte de conseguir del tema de la secuenciación, que es fundamental, también en algunos casos nos ha dado la posibilidad de intervenir productos, intervenir o parar algún tipo de establecimiento donde realmente podía haber ser un foco donde estuviera poniendo en el mercado productos alimenticios con listeria con unos niveles más altos de los que debería o por encima de lo permitido, ¿no?
La red de laboratorios de salud pública también, te lo decía antes, he hecho más de 4.000 muestras allí y bueno, tenemos que seguir, vamos a hablar de ellos ahora después porque tenemos que seguir trabajando y no me quiero olvidar tampoco de otras actividades del control de establecimiento de tatuajes que estamos haciendo. Creo que prácticamente somos la única comunidad que lo tiene normativizado, que lo tiene estructurado, que tiene un programa que a mí me gusta mucho en el sentido además de que evaluó en su momento los riesgos un poco de cada ítem que había ahí para luego tener un dictamen final, ¿no? Que es una línea de trabajo muy interesante, como decía antes, que tenemos que seguir funcionando. Y muchas más actividades que hacemos, ¿no? Pero bueno, yo quiero resaltarla que tenemos un abanico muy amplio en salud pública, pero que al final el resto de la salud, el resto de la asistencia va a terminar en algunas de las ramas nuestras, o empezar, donde yo digo, o empezar en algunas de las ramas nuestras, ¿no? Que es importante. Bueno, desde la subdirección, un poco contaros lo que tenemos en línea. Dentro de poco, si Dios quiere, como digo, vamos a poder ya publicar la circular de agua. Se publicó una guía de orientación en AESAN. Esa guía ahora mismo se va a volver a debatir, se va a quitar de la exam de la web para poder debatirla y ponernos un poco más. Nosotros hemos hecho una guía un poco más amplia, no solo para agua de consumo, para todo tipo de agua y queremos sacarla en Boja para que sea aplicable también para terceros, que no digan que no es conocida y afecta a todo tipo de empresas alimentarias, ¿no? Yo creo que es importante que la tengamos, tenemos que dar un plazo para que la gente se adapte y espero que cuando la publiquemos tendremos que hacer alguna formación también para informaros un poco y comentaros cuáles son los objetivos, cuál es la idea, por dónde han ido las cosas, pero creo que va a clarificar mucho en muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, las aguas recirculadas en las empresas alimentarias, ¿no? Y que son importantes, ¿no? De tener en cuenta de los riesgos que pueden venir y cómo tenerlos controlados. Por otro lado, comentaros que hace poco ya tomó posesión nuestra compañera Eva Palomo, que va a ser va a ocupar una plaza en la subdirección de coordinación de laboratorios, ¿vale? La idea es impulsar todo el tema de laboratorios. Teníamos que despejar un poco a Alberto, sobre todo, que es el que ha llevado los laboratorios hasta ahora en la dirección general y ahora desde que se incorporó Pepe, hacer una visión horizontal, ¿no? Del tema de laboratorio, pero con la idea también de impulsarlo, de que ellos tengan también una persona referente que pueda atenderlos con la necesidad o la rapidez que pueda tener, porque también por Alberto, si está en follones, en otros años está metido, a veces no podía dedicarle el tiempo y ahora queremos que le podamos dedicar ese tiempo. Tenemos que seguir trabajando esta tarde, nos va a comentar el laboratorio de Málaga un trabajo que ellos están haciendo, creo que muy bonito, sobre temas de cómo abordar los brotes de origen alimentario. Es una asignatura que tengo y que tenemos pendiente, que es que podamos llegar a tener una batería clara de dónde mandar las muestras de un brote de origen alimentario para no tener que decidir cuál descarto, porque el laboratorio que le voy a destinar no la hace, ¿no? Y eso es importante. Y vamos a seguir trabajando ahí. Eh, Comentaba eso y también potenciar el uso de la genómica. En ese aspecto, siempre lo digo, lo sabéis, ¿no? Tenemos un nivel en secuenciación genómica muy elevado. Creo que todavía seguimos siendo los primeros en la parrilla salida a nivel de protección de la salud, ya sea ambiental o sea alimentaria entre todas las comunidades autónomas, incluso fuera de España, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando y sacarle más partido. Habéis visto que hace poco Alberto mandó a todas las delegaciones, ¿no? A los distritos también, Alberto, no recuerdo, a los distritos también, que tuvierais ese acceso a ciega para que pudieras ir viendo ciega. Eso es contra más veces te metes, más lo conoces y más resultados les puedes sacar. Allá hay mucho buen dato, como yo digo, muy buen dato para poder trabajarlo y la idea es que a lo largo podáis llegar claramente a manejarlo a nivel de delegación en el distrito en el sentido de que podáis identificar un brote o no identificarlo, ¿no? Y esto es importante porque nosotros ya muchas veces no decimos que ese es el alimento o ese es tal, porque hasta que no tenemos esa identidad genómica, ¿no? Porque nos hemos llevado sorpresas, ¿no? De que el manipulador al que se le echa la culpa, esta ha sido la fuente, y resulta que cuando se hace la genómica no tiene nada que ver esa salmonela con la salmonela que ha tenido la gente, ¿no? Los afectados, ¿no? Entonces esto tendremos que seguir trabajando ahí, yo creo que es importante. Otras líneas que queremos trabajar y poner en marcha, retomar en este caso, decía antes que habíamos
situado esa coordinación de laboratorio. Ahí va a recaer también la responsabilidad de volver a montar el plan de auditoría. No hemos hablado todavía contigo, vamos a hablar con Juan Antonio también para ver si lo podemos coordinar con ellos y retomar el plan de auditoría interna, ¿no? Porque además es una obligación reglamentaria que lo tenemos que tener y cuando vienen las auditorías de la oficina de GESANTE, pues nos lo piden. Y la idea nuestra es que podamos tenerlo montado a lo largo de este año para iniciarlo el año que viene con una característica diferencial a lo que teníamos ahora. Creo que dos importantes. Una de ellas es que las personas, por ahora, hemos optado porque que sigan siendo profesionales nuestros los que integren los grupos de auditoría interna. Hay un debate y otra posibilidad de que es contratarle a una empresa externa, en oro, a alguien que tenga las auditorías internas. Yo creo que no es necesario en nuestro caso, porque además enriquecemos el conocimiento de nuestros profesionales, ¿no? Pero la idea va a ser que estas personas estén designadas por la consejería, por la viceconsejería, y todo el tema de gestión de dieta se lleve desde la consejería y no desde el distrito. Es decir, que cuando uno se tenga que ir 3 días a trabajar a otro distrito, a otra provincia, ella vaya con sus billetes de transporte, que vaya con su hotel y la dieta luego la cobre a las 2 semanas. Es un poco la idea que tenemos para evitar ese problema que puede haber, que es importante. Luego, cuando convoquemos para quien quiera hacer de auditor, apuntaros todo lo que queráis. La idea nuestra es hacer este año formación específica de nuevo para auditorías en sistemas de control oficial y a partir de ahí empezar a trabajar otra vez de nuevo el año que viene. Ese es un factor. Y el otro factor que queremos también es evitar que en ningún caso la gente pueda pensar que vienen a examinarme a mí. Es, siempre es un defecto de las auditorías, ¿no? Pero queremos evitarlo en el sentido de que nuestro objetivo de la autoría, como siempre, es ver si tenemos errores sistemáticos, si tenemos un problema sistemático. Es decir, si yo tengo un programa de control de leche o de control de legionela en lavadero de coche y de repente veo que en 4 o 5 unidades que he ido no consigo el objetivo, voy viendo las causas y tengo una causa común, el problema no es de las unidades, el problema probablemente sea nuestro. Y esto es lo más importante de esos controles. Si hay alguna... Y además que se pueda, sobre todo no es solo lo que vea, sino, oye, esto lo he visto en los 4, pero porque ha habido una mala interpretación o por lo que sea, encontrar esa causa para poder solucionar la causa. No pensar en que una unidad lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, ¿no? Y intentar quitar eso de que cuando nos auditan todos estamos a la defensiva, y me incluyo porque a mí me hicieron una auditoría y uno estaba ahí debatiendo todo lo que podía para que no te pusieran una no conformidad. Tenemos que trabajar todo y tenerlo claro que esas auditorías tienen que servirnos a todos. No puede ir en contra de uno, en ningún caso, ¿no? Eso hay que tenerlo claro porque tenemos que ser los más transparentes para darle esa herramienta a los auditores que las hagan para que ellos puedan hacernos esas evaluaciones que luego las podamos usar nosotros, ¿no? Creo que es importante. Vamos a intentar poner marcha también otro sistema que le llamo las supervisiones. Es que siempre tenemos un tema porque realmente tendríamos que hacer supervisiones de niveles situados en un punto sobre otros niveles situados en otro punto. A mí no me gusta llamarlas arriba abajo, son otros niveles con otras responsabilidades. Es complicado, es difícil. ¿Vale? Ahora luego Pepe nos contará desde Jerez una idea que ellos están teniendo para trabajarla. Siempre cuando tiene que ir un compañero a ver cómo trabaja otro, directamente sus decisiones, en concreto, no los procedimientos, no los que están, sino sus decisiones, es complicado. Pero podemos empezar por algo. Algo que si os fijáis, cuando tenemos auditorías de la Unión Europea, de la de antes, normalmente lo hacemos, que es pedir cuántos establecimientos de este sector tenemos, cuántos controles has hecho, cuántas muestras has tomado. Pues resulta que eso lo podemos ir haciendo con 1 o 2 sectores al año desde la propia consejería con el apoyo de alguna delegación, en el sentido de decir, oye, vamos a hacer esta revisión documental de supervisión a ver si se están cumpliendo las cosas en este sector en concreto, ¿no? Y podemos empezar por los sectores que luego nos la piden, porque es que la hacemos, ¿vale? Porque es que la hacemos, ¿no? Y no tener que esperar que venga un auditor de fuera que nos diga, oye, es que aquí teníais que haber tomado una muestra porque lo habéis estado en el programa y nadie ha tomado la muestra, ¿no? Oye, no, simplemente vuelvo a lo mismo de antes. No es una cuestión de ver si una persona concreta, ¿por qué no lo ha tomado? Sino más bien es una cuestión de que si tenemos un problema generalizado, ¿vale? Que esto es lo importante, ¿no? Y también queremos trabajar en eso. La idea nuestra es intentar sacar el plan de auditorías al año que viene y ir trabajando el de supervisión, a ver si el año que viene podríamos hacer alguno para probarlo. Una vez que lo pongamos en marcha, yo creo que va a ser algo sencillo, ¿no?
¿Qué más? Otra cosa que estamos trabajando este año, que habéis visto que nos estamos moviendo un poco, las cosas nuevas o las reorganizaciones siempre cuestan un poco de trabajo. Todos somos reacios a cambiar, pero creo que es importante, ¿no? Vamos a poner también, y la idea es tenerlo fuera de ya publicado final de año. Y os digo por qué final de año, que es un plan de formación en protección de salud. Ustedes han visto que hay muchas actividades. Cuando hemos puesto el foco, queremos coordinarlo desde la subdirección para unir todas las iniciativas que tenemos y poder generar más iniciativas, tanto por el IAS con Ánfora, tanto a través de la escuela, tanto a través de los propios distritos, ahora tanto coger la de la Unión Europea, los Better Training, toda la que se está haciendo interadministrativa con la ESAN. Yo creo que podemos convencer a Santiago para que ellos también empiecen a hacer la suya, a ver cuando tiene un poco de gente, pero todo eso lo queremos unir al final y tener claro un plan de formación que nos hace falta para ponerlo todo. Y además, sabéis que en la oficina del SAS hizo lo del Me Apunto, tenemos que evolucionar en el Me Apunto también, porque luego lo que no puede ser que tengamos una auditoría y nos diga, oye, ¿qué curso habéis hecho de tal? Y ahora hay que pedir un correo a todos los distritos, a todo el mundo, ¿tú qué has hecho? Tenemos que hacerlo cuando tenemos que molestar lo menos posible para los datos, pero sí tener claro que tenemos que generar un dato y un buen dato. Una vez generado el dato y el buen dato, no habría que volver a pedir, sino tirar de ahí, ¿no? Si tenemos que evolucionar el Mapunto y sacarle el partido necesario, lo intentaremos hacer. La idea básicamente es que tengamos una formación básica, una formación necesaria para cualquier elemento, que no sea sectorial, que tengamos una formación sectorial para gente que trabaja en un sector denominado y por eso veréis muchas veces que priorizamos, decir, oye, si hay un curso de legionela, prioricemos a la gente, a los compañeros, a las compañeras que están haciendo controles de legionela, porque entendemos que son los primeros que tienen que tener esa formación. Luego, vamos hacia abajo, intentamos hacer unas cuantas para que pueda entrar incluso gente que en ese momento no tenga ascenso de legionela quiera hacerlo, ¿no? Pero priorizamos ello. Priorizamos eso y priorizamos también o bien por censo o bien por persona en el distrito. Estamos trabajando con los dos. Todo este año estamos haciendo ese trabajo que nos está ayudando Pilar para durante este año tener todo para poder sacar bien el plan el año que viene y que funcione. Hay que ir encajando todas las piezas este año para que el año que funcione. Incluso que cuando hagáis una actividad de formación en un distrito, voy terminando, cuando hagáis una actividad de formación en un distrito, esa actividad de formación se pueda poner en un sitio y otro distrito pueda incluso usarla para mejoría, compartir. Tenemos que compartir ese talento, ese trabajo para que todo el mundo lo pueda usar. Son muchas cosas, pero tenemos que tener clara por lo menos lo que nos gustaría tener y cómo podemos. Y estamos ya trabajando aquí con la escuela, que era una cosa pendiente que teníamos, intentar tener un curso de un manual de acogida. Uno de los retos que tenemos es los que nos estamos ya volviendo viejos y que tenemos mucha gente que viene detrás con muchas ganas y queremos tener un manual o un curso de acogida para que lo puedan hacer en un plazo razonable desde que entran, ¿no? Hemos empezado a trabajar ya con el curso de acogida. Yo espero que finales de verano podemos tenerlo diseñado de tal manera que cuando alguien se incorpore pueda acceder y hacer ese curso de acogida, ¿no? Estamos viendo ahora qué unidades, qué elementos hay que tener, debe tener como mínimo. Tampoco es profundidad, pero por lo menos que sepa dónde se mete, dónde está, cuál es tu organización, cuál es tu... ¿no? ¿Vale? Bien, la última idea que os cuento de aquí, yo llevo tiempo y yo espero que este año no se me pase. Igual que hicimos una instrucción para cuando hay un caso de listeria, hicimos una instrucción para cuando hay una incidencia en aguas de consumo e hicimos una instrucción para cuando teníamos un caso, un clúster, una agrupación de casos de legionela. La idea que yo tengo es sacar una instrucción para brotes alimentarios. Nosotros, a ver, los compañeros de vigilancia epidemiológica humana, ellos tienen sus protocolos de vigilancia, que son los que les marcan su manera de trabajar ante un caso, ante una sospecha, que analíticas, cuando es casos, cuando no. Pero esos protocolos de vigilancia no te pueden decir a ti exactamente qué tienes que hacer en una instalación de legionela o en una cocina, porque esa es nuestra labor. Pero no es por nada, porque se trata de unir, porque los que tenemos el conocimiento de microbiología alimentaria sois vosotros. Entonces hay que compaginar. Y
hay muchas veces, hay muchas diferencias a la hora de actuar en un sitio, en otro sitio, y nosotros queremos intentar unir todo eso en una instrucción donde claramente cuando uno reciba la comunicación de un posible brote o domiciliario o en un público o una urgencia, donde sea, esté claramente definida la secuencia de actuaciones que yo voy a hacer, dónde me tengo que fijar, qué decisiones tengo que tomar, qué dictámenes tengo que tomar, qué informes, qué tipo de informes tengo que tomar. Todos podemos funcionar bien y además podemos intentar que eso nos sirva para saber por qué están ocurriendo los brotes en Andalucía. Y quizás a lo mejor no de una forma tan genérica que yo me pierdo a veces en buscarlo, ¿no? Porque me voy a lo general de siempre. Y yo quiero que puntualicemos un poquito más en Andalucía por qué se ha producido ese brote. Y en aquellos casos, además, que sea interesante, al igual que dijimos antes con la Elena, llegar a hacer sesiones clínicas donde los compañeros de un distrito, una delegación, nos cuenten cómo han abordado un brote determinado, que ha sido curioso, que ha sido raro o diferente para que todo el mundo pues aprendamos también de ese trabajo, ¿no? Pues estas son un poco las líneas que desde la subdirección queremos ir trabajando a relativamente corto plazo, lo que queda de año, el año que viene, y esperemos contar con suerte para poderlo hacer y con tiempo, ¿no? Y en la otra parte que son personas, si yo os iba a pedir a todos, perdonadme, estamos intentando trabajar con un tema con la Dirección General de Personal del SAP, a ver si conseguimos que se pueda meter, pero esto había un problema con el Sirius, que no se podía, no había un código para meter el trabajo, por ejemplo, de grupos o el trabajo de cuando tengamos las auditorías o con la gente, los compañeros, las compañeras que se van a misiones de barco, a ver si lo podemos hacer y podemos solucionar el tema ese para que no haya ningún problema, ¿no? Pero vamos a necesitar generar grupos de trabajo, ya lo dijimos el año pasado, tenemos que ponernos en marcha y que los lideren, además, alguien del grupo, no ligar el liderazgo de esos grupos a el centro directivo nuestro, porque al final no tenemos las personas, sí que tenemos que estar, obviamente, pero no a lo mejor liderazgo, pero sí os vamos a pedir gente por grupo de trabajo. Os decía antes, Paloma, tenemos que ir trabajando en ir normalizando, en cómo vamos a generar los datos. Si conseguimos el dinero este año, pues empezaremos el proyecto de digitalización que os presentamos el año pasado. Lo tenemos, es simplemente cuestión de que no tengamos el presupuesto para poder ponerlo en marcha. Sabéis que ese es un tema difícil. Ahora parece que puede haber una ventana. Yo creo que de aquí a un mes lo sabremos y si tenemos la ventana nos vamos a colar y vamos a ponerle corcho a la contrapuerta para que nadie la cierre. A ver si tenemos esa financiación en 2 o 3 años lo podemos llevar a cabo. Pero eso podemos ir haciendo cosas y necesitamos grupos de trabajo. Cuando funcionan bien los grupos de trabajo, ganamos todo. Ese no es el mío. Tenemos un grupo matadero, se ha hecho un grupo de pesca, hay un grupo de barcos. Tenemos que ir mejorando eso porque eh, donde uno sea mejor que en otro campo, tenemos que aportar para que el resto de la organización pueda beneficiarse de esa parte que yo soy mejor, más talentoso, más talentosa, ¿no? ¿Vale? Yo creo que es importante. Y tendremos que hacerlo, pero tendremos que buscar el encaje para que no haya problemas, ni sea perjudicial para la persona que se mete en el grupo, ni sea perjudicial para la unidad, distrito, donde esa persona pues, va a dedicarle unos días a trabajar en el grupo de trabajo, ¿no? Es importante. Y si en un momento dado tenemos que reducir censos de control de algún lado, pues igual merece la pena a lo mejor reducir en un momento dado un poco censo para sacar un beneficio mayor, ¿no? ¿Vale? Y eso lo tendremos que definir y lo tendremos que hacer para que no haya problemas. Yo espero además que eso ayude. El tema de la carrera profesional hay que tenerla en cuenta, estar ahí, hay hitos, hay que ir haciendo hitos para ir subiendo de escalón y yo creo que esto además puede ayudaros en ese aspecto. Otro reto, muy rápido. Digitalización, plurianuales. Habéis visto Penecoca empieza nuevo. Ahora vamos a revisar todos los programas de alimentaria para ponerlos en orden, en línea con el Penecoca. La idea es que sean plurianuales. Cómo hago las cosas en un programa y los objetivos que quiero conseguir van a estar aquí. ¿Qué hago? Va a estar en el plan anual de controles cada año, pero lo tenemos que con un pensamiento a 4 o 5 años y le estamos dando vueltas, a lo mejor es que no solo la inspección es una herramienta, hay otras herramientas para llegar a objetivos en seguridad alimentaria y en seguridad ambiental y tenemos que tenerlas en cuenta. Eso es importante y a lo mejor hay que fijarse cada año algún reto respecto a 1 o 2 puntos. Es decir, oye, si yo quiero saber este año si todo el mundo que tiene
Pone lo de los alergenos al alimento, puede contener, si realmente tiene un sistema, su sistema de autocontrol ha hecho algo para evitarlo, pues podemos decir, pues en el año 27 es importante esto. Todo lo demás lo hacemos, pero vamos a poner la lupa aquí. Igual hay que ir trabajando en ese aspecto que igual nos puede dar más éxito a medio y largo plazo, ¿no? Muestreos, vamos a intentar orientarlos también. Ambiental va a empezar a hacer muestreos en la parte de vigilancia. En alimentaria, a mí me gustaría orientarlos, por un lado, a lo que son controles del autocontrol de la empresa. Y otra cosa es muestreos en el mercado, que están en el mercado de Andalucía. Y yo creo que el objetivo y la forma de diseñarlo debe ser distinto. Tenemos que trabajar en donación de alimentos, a ver si somos capaces este año de sacar unas recomendaciones andaluzas para donación de alimentos. Es que ahora ha venido la ley de desperdicio que obliga a determinadas cosas, tener que hacer casi un procedimiento en determinados establecimientos. Pero en general también tenemos que permitir y apoyar la posibilidad de que se ejecute esa donación de alimentos por 20.000 motivos, ¿no? Y que estamos trabajando ya, hemos empezado a trabajar en la base de lo que ha hecho nuestro compañero Miguel en Málaga, y a partir de esa base vamos a ir tirando a ver si somos capaces de hacerlo a lo largo de este año. Tenemos que desarrollar el plan estratégico de vectores, no solo fiebre del Nilo, no solo de fiebre del Nilo viven los vectores. Dengue, vamos a poder tener cualquier caso autóctono como nos desviemos, y tenemos que estar preparados para actuar, y el resto de Lesmania también y Crimea-Congo. Y por último, ya termino, enfoque Wongel. No está esta chica que lo comentó antes. Nosotros en Andalucía lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro a nivel de centro directivo. Trabajamos todos juntos. Para nosotros es raro cuando los de seguridad alimentaria estatal están en un lado, los de ambiental están en otro, y los vigilancia humana están en otro. Nosotros estamos todos juntos, desde siempre. Como decía Santiago, para nosotros la música y la letra es la misma de siempre. Pero eso lo tenemos que ir ejecutando. Y sabéis que estamos haciendo trabajo de Lesmanias, por ejemplo, con el nuevo Kaizen y con los compañeros veterinarios de clínica, y en temas de vigilancia de animales silvestres, ¿no? De lagomorfos silvestres. Todo ese tipo de trabajo tenemos que empezar a trabajarlo y empezar por la parte nuestra, ¿no? Es decir, si el tema, ahora viene el tema de aguas regeneradas, Pepe lo dirá. Para mí el tema de aguas regeneradas es un gongel clarísimo, porque vamos a ver, tenemos la necesidad en Andalucía de elevar nuestro nivel de uso de aguas regeneradas, que sabéis que vienen de aguas residuales, con lo cual hay que tratarlas y que se vuelvan a usar en cultivos, por ejemplo, pero incluso para rellenar acuíferos o en muchos aspectos de la urbanos, ¿no? De los municipios, con lo cual ahí vamos a tener que trabajar también. Yo creo que ya termino, que empieza más tarde. Así que sí que quería siempre, como todos los años, daros las gracias por el esfuerzo que hacéis todos cada día por intentar proteger la salud de los andaluces, que es, como digo, nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Muchas gracias.